¿Cómo andas, Gabriel? Tanto tiempo. Ha pasado mucha cosa desde la última vez que charlamos y acabas de publicar una nota sobre valores, por ejemplo, que podemos recomendar ya como para ir tirando data de entrada. Sí, sí. Bueno, como vos sabés, estuve ahí. Bueno, gracias a vos, a la invitación también de la gente de Valores, estuve viendo desde adentro, viviendo la experiencia de las llamadas ahí con Valores. Y hoy salió una crónica acá en el portal Digital Panamá. Así que recordando de paso esos días tan bien que la pasamos y tan bien que la pasé ahí compartiendo esa experiencia, que siempre la experiencia del candombe, bueno, a mí me moviliza mucho. Ya me dio ganas de venir a aprender acá, que tengo eh, un uruguayo que da clases de candombe acá cerca, así que capaz que me mando nomás, ¿eh? ¿Quién te Bueno, dice? yo tengo pendiente la ida a Buenos Aires, así que en una de esas nos juntamos los tres a tocar un rato. Total, total, total. Así que Es- bueno, acá con muchas novedades musicales. sí, sí, y creo que la gran novedad musical estábamos escuchando para arrancar el programa el arranque de Novela, el nuevo disco de Fito Páez, que Fito nos sorprende cada tanto con reversiones o con un disco largo y lindo. Sí, totalmente. Bueno, este novela, como capaz que vos ya sabés, es un disco, podríamos decir, encriptado, porque tiene ya, esta idea está desde el año 88 que Fito la tiene en la cabeza, y en realidad esta novela surgió como un germen posible de banda de sonido para una película que él tenía en la cabeza. Y así empezaron a surgir esas canciones y esas primeras composiciones. Tanto es así que muchas de esas canciones al final fragmentos de esas canciones o se reconvirtieron o se transformaron en otras canciones y de hecho, por ejemplo, Circo Beat, que le da título a su álbum, digamos, a su álbum exitoso Después del amor, surge de ese germen de lo que iba a ser la banda de sonido de aquella película que tiene en la cabeza de novela. O sea que mirá vos desde cuándo está dando vuelta este disco en la cabeza de Fito, este disco barra proyecto de película. Y bueno, yo creo que un poco para terminar de bajar y empezar a concretar esta idea, lo que hizo Fito es sentarse a terminar algunas de estas canciones, retomar otras ideas y darle forma de disco. Y después se dice, ya se está comentando que esto va a tener su continuidad en una película finalmente, ¿no? Pero el proyecto concreto que tenemos hoy es en este disco de 25 canciones, que vendría a ser como un álbum doble, que va a salir en vinilo también y en CD, que salió el 27 de marzo y que es un álbum que trabaja sobre un mundo muy literario. Es un álbum muy conceptual que trabaja sobre la historia de dos brujas que vienen con una misión acá a la Tierra de enamorar a dos personajes que son Jimmy y Loca, y a partir de ahí se desata toda una serie de historias, digamos, entre la tragedia, Claro. entre la risa, y como telón de fondo Villa Constitución, que es una población cercana a Rosario, en las afueras, en la periferia, en la parte más, podríamos decir, criolla de Rosario, y que es el marco de fondo o el telón de fondo de toda esta historia. Es brillante pensar que Fito sigue como sacando de la papelera de reciclaje o de la carpeta que tiene armada cosas y te arma una gira o te recompone el amor después del amor 30 años después o empieza a rearmar una película que de hecho tiene participación de cineasta, está Lorena Vega por ahí atrás y demás. Claro, totalmente. Lorena Vega es la que aparece en diferentes momentos del disco, haciendo como pequeños relatos, un poco para poner en contexto esa historia, que es muy, como podrían decir, tiene como varios metaversos, ¿no? Porque un plano es en otra galaxia, otro plano sucede en otro lugar y otro plano sucede acá en Rosario. Entonces hay muchos personajes que también atraviesan esa historia y es un arco narrativo bastante complejo el que él trata de desarrollar en 25 canciones. Yo creo que lo resumió bastante teniendo en cuenta ese universo que él plantea, que es un universo de personajes muy amplio, muy grande, y que para mí tiene mezcla un poco. Bueno, está este disco un poco también, dice él, que está inspirado conceptualmente en lo que fue el álbum Cuadrofenia de Who, que es un álbum que a él lo inspiró mucho, pero en términos, digamos, literales no tiene mucho que ver con The Who y ni Cuadrofenia, sí en este concepto medio de ópera rock, ¿no? Como que hay una idea de una narrativa, de un álbum conceptual, de una idea muy conceptual, tanto de la estética de la portada del álbum como de las canciones y de cómo se va a contar esta historia a través de esas 25 canciones. Lo que es interesante es que, por ejemplo, aparece el dueño de Circo Beat en Ah, en sí, este álbum. Es sí. increíble, aparece una heroína, aparece
Aparece el dueño de Circo Beat, que recién te decía, bueno, esto de reconstruir o de recomponer historias viejas o historias que tenía escritas antes, acá las recompone al punto tal que es como Es no, una precuela, sí, precuela era lo que quería decir, no una me salía, una precuela precuela de Circo Beat. totalmente. Y de hecho, fíjate vos que hay un montón de personajes, hay muchos personajes de ficción, pero muchos de los personajes están tomados de su propia realidad, ¿no? Por Claro. ejemplo, hay un personaje que se llama Nana y que para mí no es casualidad que el nick, como se dice en Facebook, de la cantante Liliana Herrero, una de sus grandes amigas, es Nana Regina, por ejemplo, ¿no? Mirá, O que, por ejemplo, Jimmy tenga muchos elementos que tengan que ver con lo que fue la adolescencia de Fito Páez también, ¿no? Ese joven rockero así que hace sangrar su guitarra. Y después hay otro personaje que tiene que ver con la realidad directa, que es Charito, que es otro de los personajes, y que era una de las tías de Fito, una de las sobrevivientes de lo que fue aquel asesinato tan triste de su tía y de su tía abuela. Charito fue una de las sobrevivientes porque ese día justamente había salido de la casa y no estuvo cuando entró el asesino de las tías de Fito y fue la quien lo acompañó durante mucho tiempo y es una de sus tías amadas que ya falleció, pero que aparece con un personaje bastante particular dentro de esta historia. O sea que la realidad y la ficción, un poco su mundo imaginario y su mundo real, están presentes en este circo beat y de hecho el circo al que alude, digamos, Fito Páez, en todo este, que es la trama de esta historia donde se desarrollan los personajes, también tiene que ver con un circo que él veía cuando él se iba a las vacaciones en el verano a la casa de unos familiares ahí en Villa Constitución y que veían llegar el circo, esos circos un poco malheridos, que no son tan faraónicos, sino son circos criollos de claro. pueblo. Eh, y bueno, ese imaginario a él le sirvió también para reconstruir parte de esta historia. Estaba pensando que además, yo no sé si es una percepción que capaz que no tiene nada que ver, pero siento como que la serie a Fito le hizo bien. Como que Totalmente. revisitarse y que lo revisitaran y lo revisitáramos le hizo bien a Fito, tal vez hasta para desempolvar. Yo creo que hay, para mí también creo que hay una conexión de todos nuevamente con Fito. A mí me parece que si bien Fito acá, sobre todo en la cultura argentina, está muy presente en sus canciones sobre todo, hubo un tiempo que fue bastante castigado, que fue bastante menospreciada su obra, por discos que por ahí no son brillantes, que fueron por ahí más bien irregulares, pero que sin embargo yo creo que te diría hasta un poquito antes. Para mí, la relación de él, tras lo que fue el episodio de la pandemia y varios conciertos que él dio de manera abierta en sus redes en esos momentos tan tristes de la humanidad, creo que lo reconectaron con un público, ya no solo su público, sino con un montón de público de sus generaciones. Y eso a la vez realzó nuevamente toda su obra. Es como que puso en primer plano a Fito la grandeza de su obra y creo que un poco hoy él está cosechando nuevamente toda esa grandeza de su obra y está aprovechando para darse también estos gustos, que es hacer un disco doble en estos tiempos donde todo es efímero, donde todo es rápido y convencer a la compañía para llevarlo a Madrid a grabar este disco, después llevarlo a los estudios Abbey Road para grabar otra parte del disco, es decir, para ponerle la plata y el presupuesto a disposición para que se dé el gusto también, porque tiene algo también de este capricho, un poco de decir, bueno, por fin termino esta idea y la concreto, ¿no? A mí me da esa sensación como que es cerrar también esa etapa y esta idea y plasmarla finalmente y compartir un poco esta aventura que él imaginó hace muchos años para que la disfruten las nuevas generaciones también. Sí, yo creo que la serie de Netflix y todo este revisitarse de Fito a sí mismo y Ujú. de plantearnos a nosotros su vida es la conexión con la Next Generation, ¿no? Con la generación Tal siguiente, ¿no? cual, ¿No? Es la de los padres que le cuentan a sus hijos de Fito y que Fito puede ser un brillante músico, pero del cual no habían compartido mucho. O sea, había compartido alguna claro. entrevista, alguna música y no mucha cosa más porque Fito no había vuelto a producir tanto. No se había vuelto a mostrar tanto con cosas nuevas. No, totalmente, totalmente. Y de hecho, vos fíjate que yo estoy pensándolo medio en voz alta junto a vos, pero este proyecto también viene de otros proyectos. Si nosotros pensamos el disco que revisitó, ¿no? Del amor después del amor, donde volvió a regrabar esas versiones y volvió a invitar a artistas de la nueva generación también para conectar con esta nueva generación, ¿no?
pero también pienso en una trilogía de discos que sacó anteriormente, un disco totalmente instrumental, uno con canciones nuevas, otro con canciones más de piano. Bueno, es como que él está haciendo como ese cierre como decís vos, de historias emocionales de toda su vivencia hasta aquí, y está nuevamente anudando para ver qué flecha lanza para el futuro también de su música, ¿no? Este yo creo Claro. que es un muy buen primer paso, porque acá, además de que hay canciones históricas, o como te decía yo, germen de canciones que salieron hace muchos años, también hay composiciones nuevas, hay música nueva de Fito Páez, y me parece que eso es para celebrar, y es un disco que obviamente necesita ser degustado lentamente, como una buena comida o tomarse un vino, ¿viste? No, no lo puedes agarrar así. Y es más, yo creo que es un disco difícil para escuchar por canciones. Está buena, está Eh, buena. Está bueno de porque hecho, sí, hay que escuchar la obra entera. hay que escucharlo entero, hay que tomarse el día. Y yo creo que un poco esa para mí de este disco es la declaración de principios de Fito Páez. Dice, ante este mundo líquido, este momento que no tenés para disfrutar de la música, te invito a sentarte 1 hora y media a escuchar tu música, pero no solo es la música de Fito, habla de la música en general, Claro. ¿no? Porque acá hay un montón de referencias a Spinetta, como decíamos, a The Who, a Charly García, obviamente, y para mí es la excusa de Fito para decir, bueno, sentémonos a escuchar música en medio de este caos reinante, a ver qué nos pasa con la música y cómo la música también un poco nos transforma. Y yo creo que la invitación más grande de este disco, más allá de lo conceptual, de lo narrativo de Fito, o de lo que él presenta, es una excusa, en definitiva. Para mí es, bueno, es hora de volver a escuchar música, ¿no? Y es un poco la invitación de este material y de este nuevo trabajo de Fito Páez. Charlamos de algo que pude leer gracias a vos y que es una colega además conocida por vos, que tiene que ver con los miedos y con los textos. Un poco eh, hay miedo en la creación. ¿A qué le cantan las nuevas generaciones, no? Hay que volver a escuchar a los viejos para poder ser un poco rebeldes. Me llamó muchísimo la atención ese texto de De Romina, esto. Romina, sí, Romina Sanelato, sí. Romina Sanelato, que lo recomiendo especialmente y que además lo pude leer gracias a tu recomendación. ¿Vivimos en una época de poca rebeldía o de mucho miedo a decir en Argentina? Bueno, ahí ese texto de Romina que salió hace poquito en el portal digital Cenital, plantea, ¿no? Todas estas preguntas un poco que vos te haces. De hecho, la nota se llama La doctrina del miedo. Y sí, a mí me parece que es algo que se viene conversando acá, además de que es un debate abierto también en las redes sociales, parte de la conversación, podríamos decir, cultural dentro de las redes sociales, este tema del posicionamiento de los artistas en esta época de Milei y de su gobierno que tomó una clara posición en contra del campo cultural, digamos, ¿no? Es muy clara esta división que no se había dado quizás con otros gobiernos democráticos, obviamente sí se dio en dictadura acá, eso fue muy claro, pero es la primera vez que un gobierno democrático toma la cultura como el enemigo. Y bueno, y particularmente esto se está notando también no solo en estas declaraciones que suele hacer Milei sobre determinados artistas, a los que considera enemigos de su gobierno, sino un poco también él es la punta de lanza de todos después los ataques virales y de los bots que van, los ataques a través de las redes de estos artistas. Principalmente tomó como enemiga número uno a Lali Espósito, que fue la primera, podremos decir, que se posicionó de alguna manera, o que opinó libremente diciendo que triste, ¿no? Esa frase que era muy simple cuando, bueno, ganó la presidencia Javier Milei. Bueno, a partir de ahí un poco se Qué triste y qué empezó a... preocupante creo que era, ¿no? Algo así. Sí, sí, ahí tengo la frase, mira, yo me la había anotado porque no soy bueno recordando, ya me la voy a acordar, pero qué triste y peligroso, Y ¿no? Había peligroso, ahí dicho va. ella. Qué triste y peligroso, había dicho en ese momento, avecinando un poquito lo que se podía venir en el campo cultural. Bueno, a partir de ahí, obviamente, Lali se posiciona desde ese lugar y detrás de ella un poco también algunos artistas más que estaban de alguna manera manifestándose a partir de las políticas de Milei y que Milei
y su gobierno y también de alguna manera parte de sus diferentes funcionarios fueron atacando sistemáticamente, como el caso de María Becerra ahora, que es la nueva enemiga, o estoy pensando en Casu, también una artista también del trap, muchas mujeres sobre todo, que era algo que llamaba la atención, ¿no? Claro, claro. Muchas mujeres en los ataques, digamos, también. Pero también se han posicionado artistas como No Te Va a Gustar, cuando fue el caso de censura a Milo J, que no pudo presentar su disco en lo que fue el ex centro clandestino de detención ahí en la ESMA, donde él quiso presentar, Milo J, este artista joven, quiso presentar ante 20.000 personas su nuevo disco y el gobierno de Milei, bueno, finalmente le suspendió ese concierto que iba a dar gratuitamente y a partir de ahí generó también otra manifestación de diferentes artistas, entre ellos Emiliano Brancheri, que se posicionó, también dijo, bueno, no tiene que haber censura en los gobiernos, ¿no? Hay todo un clima muy enrarecido en función de esto que plantea que si vos te posicionás o si opinás, vas a ser atacado sistemáticamente, ya sea Claro. por el gobierno o por los seguidores de este gobierno de Milei. Entonces, eso plantea una sensación de que muchos artistas no quieren pronunciarse, no solo para no perder seguidores, sino para no ser, entre comillas, perseguidos o hateados a través de las redes sociales. Es un juego muy peligroso. Primero que nada, Miro J tiene una abuela, una tía desaparecida, ¿no? Milo J tiene una abuela desaparecida por la última dictadura militar, sí. O Porque sea que sí, no era casual, digamos, también esa claro. presentación, También ¿no? está bueno plantearlo porque no, tampoco era marketinero ni populista, sino que era una No, cuestión no, que tenía que no, ver con su vida, con su con historia. su historia. Y después lo otro es, bueno, si hoy se mide todo en likes y en influencers, que no es lo mismo que influyentes, es Sí. una hermosa discusión esa, no es lo mismo ser influencer que ser influyente. Entonces, para sumar me gustan y para poder vender más y para poder, no sé, hacer la publicidad de una pasta de dientes, es necesario no decir nada o hablar de las cosas más triviales. Bueno, de hecho, por ahí, mira vos, a poco de salir la nota de Romina Sanerato, de la que un poco partimos de esta charla, ese mismo fin de semana acá se hizo el Lollapalooza. Y en el Lollapalooza hubo varias intervenciones de algunos artistas, sobre todo de la escena más independientes. El caso que se hizo también viral en las redes sociales fue el de una banda de post-punk o de punk llamado Doom Chica, que es una nueva, podríamos decir, nuevo fenómeno dentro de lo que es la escena independiente acá en Buenos Aires y que al final de su actuación, a través de un video de inteligencia artificial, hicieron imágenes del presidente Javier Milei transformándose un poco, le aparecían unos cuernos y al final le explotaba la cabeza, como aquella película, no sé, creo que era de los 70 que le explotaba a los personajes la cabeza. Bueno, eso generó también toda una reacción en redes sociales denunciando a las chicas, persiguiéndolas a través de las redes, los sponsors de Lollapalooza pidiéndole explicaciones a la productora pidiéndole a las chicas que hagan un comunicado para que deslinden responsabilidad, digamos, de, de que Lollapalooza sabía que ellas iban a hacer eso. Toda una situación, digamos, muy prácticamente que no parece de un Estado democrático, digamos, que ellas puedan expresarse libremente dentro de ese escenario. Así que así un poco todo está, ¿no? Como el clima de que aquel que se posiciona, bueno, genera un movimiento y genera también una respuesta, ¿no? De lo que sucede después. Me pareció interesante plantearlo de por qué el enseñamiento con las mujeres, ¿no? Porque no sale a bardear a Emiliano Branchari ni a Milo J. Milo J, bueno, le hace esta jugada en la ESMA, pero no sale a bardearlo públicamente, como tampoco lo sale a hacer con Woz, por hablar de las nuevas generaciones, o como no lo hace con Fito o con Charlie, perfectamente lo podría hacer. Sí, sí, sí. Bueno, es muy extraña esa actitud del presidente, pero es una actitud que se ve más en las acciones que trata de explicar Hmm. su psiquis, ¿no? Que ya todos nos estamos preguntando acá en Argentina qué sucede por esa cabeza. Pero sí, es claro que hay un componente misógino, digamos, en esos ataques, porque si no, no se puede entender, como bien decís vos, que se exprese de una manera contra María Becerra, por ejemplo, o que no se exprese frente a otros artistas que se han posicionado, pienso, como vos decías, en Trueno, en Woz, Trueno también, claro. en Dillom. Eh, entonces, bueno, es muy extraña esta actitud. Sí, obviamente tiene un componente misógino, sus políticas también
revelan esto también, ¿no? Él eliminó el Ministerio de la Mujer, está un poco a la búsqueda de atacar ciertos derechos adquiridos, como la ley del aborto. Bueno, hay obviamente de su plataforma también un ataque también al movimiento feminista. Entonces yo creo que todo esto está enlazado, ¿no? Sin duda está enlazado. Me parece bueno poder visualizarlo también cuando a veces se hace como viral y famosa y muy escuchada canciones que en realidad no tienen más que un estribillo que no dice nada, ¿no? También el vaciamiento cultural pasa por ahí, por un estribillo pegadizo que a la larga no dice nada y de artistas que son one hit, o sea, es ese estribillo y dentro de un año nadie se acuerda. Yo creo que un poquito también, como decís vos, y está bueno eso que comentás, creo que también ayuda a alivianar, digamos, una atmósfera en medio de una presión social y económica que está viviendo la mayoría de la sociedad, ¿no? Las políticas públicas de Milei, que no existen prácticamente ya políticas públicas de Estado, están generando una presión social y económica que uno lo ve tranquilamente en las calles, digamos. Eso se traduce en las calles, en la situación, la sensación de vulnerabilidad que uno ve en un montón de personas. Y bueno, cuando se presiona para que no se hable de ciertos temas sociales, obviamente, o cuando se genera un miedo también sobre aquellos que sí escriben a partir de esas situaciones que los conmueven o que los sensibilizan. Bueno, yo creo que hay un adoctrinamiento, un disciplinamiento, como se dice hoy, ¿no? Ya sea desde estas bajadas de discurso del presidente o de sus seguidores, para que todo sea un poco más laxo, para que todo sea más superficial, para que no haya profundidad, eh, y para que no se hable de ciertos temas. Entonces me parece que, bueno, un poco todo responde a un espíritu de época que estamos viviendo acá, lamentablemente en la Argentina, y que ya vivieron los brasileños con el gobierno en su momento de Bolsonaro. De hecho, hay habría mucho que aprender en lo que pasa, que pasó en Brasil y lo que está pasando acá en la Argentina, para que esto no vuelva a suceder en ningún otro país latinoamericano y que se vean cómo son esas consecuencias de esas políticas de derecha, de persecución o de censura o de hostigamiento hacia referentes culturales hacia quienes expresan parte de nuestra identidad, de lo que somos también, ¿no? Como argentinos y como también podemos decir partes de un continente latinoamericano.